Estamos meditando en la palabra del Señor. Todavía estamos en ese precioso sermón del monte que Él pronunció en Mateo, del capítulo 5 al 7. Y en esta noche nos toca estudiar la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7, versos de 7 al 11. Es algo muy maravilloso que estaremos viendo, pero como introducción, como recordatorio, sabemos que el sermón del monte es el manifiesto de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él indica cuáles deben ser las actitudes de aquellos que deseen ser parte de su reino, y los que son parte de su reino, las actitudes que deben ellos exhibir para dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Hemos aprendido que para obtener la ciudadanía al reino de los cielos, nosotros primeramente debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual, entender que nosotros mismos no podemos ganar la salvación, no podemos nosotros mismos heredar la vida eterna. Dice la palabra que carne y sangre no van a heredar la vida eterna. La palabra del Señor nos dice que es únicamente a través de la sangre de Cristo que podemos nosotros obtener la vida eterna. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 8, dice que hemos sido salvos por gracia. Y esto no es por las obras que nosotros podamos hacer para obtener la vida eterna, sino es por la fe. La fe que se nos dio de parte de Dios para que nosotros creyésemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es que todo aquel que quiera ser parte del reino de los cielos debe reconocer su bancarrota y espiritual y pedirle a Dios que le justifique la sangre de su Hijo Jesucristo. Cristo vino para salvarnos y solamente a través de su sangre podemos ser justificados. El reconocimiento de nuestra incapacidad para disfrutar, para obtener la salvación, debe llevarnos a cada uno de nosotros a lamentarnos por nuestro pecado, a llorar por nuestra triste condición. A los hijos de Dios necesitamos entender que es únicamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que hemos llegado a la salvación. Como lo dije, el reconocer nuestra bancarrota nos lleva a pedir perdón, a que el Señor transforme nuestra vida, borre nuestros pecados y nos pueda dar la vida que solamente viene de Él. Reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos de su justicia. La justicia que nosotros necesitamos para entrar al reino de los cielos es la que Cristo nos da cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Hay un intercambio. Él se lleva nuestros pecados y nos reviste con su justicia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y todo miembro del cuerpo de Cristo debe tener hambre, debe tener sed de la palabra de Dios, de su justicia, de su reino, de esa justicia que viene de Él. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe tener compasión por sus semejantes, por los demás, y tener un corazón que promueve la paz, aún a pesar de ser maltratados por causa del Evangelio. Eso es lo que nos enseña Cristo en el sermón del monte. Cristo nos enseña que Dios promete recompensar, promete bendecir a aquellos que sufren por su nombre, por su causa, por su evangelio. Cada ciudadano del reino de los cielos, nos dice Jesucristo, que debe ser la sal, debe ser la luz en esta tierra, una luz que atraiga a otros a Cristo, para que ellos conozcan que Él es el Salvador del mundo. Debe de haber en el corazón del creyente, lavado en la sangre de Cristo, amor y devoción por la ley de Dios. La ley de Dios es su palabra. La ley es la que renueva nuestra mente y nos ayuda a transformar nuestra manera de vivir, porque es la que nos
implica el enojo. También Cristo nos enseñó en su sermón del monte que no debe tener cabida en nosotros al punto que nos haga pecar. No podemos enojarnos al punto de pecar, por el contrario, debemos entender que Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a bendecir aún a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, que nos maldicen, que nos rechazan. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reaccionar negativamente o vengativamente, por lo contrario, debemos perdonar a quien nos ofende, debemos de extenderle la mano aún cuando están en necesidad. Eso es lo que nos manda la palabra, lo que nos manda Jesucristo en su sermón del monte. También nuestro Maestro maravilloso Jesucristo enseña acerca de la verdadera adoración. ¿Cómo es que debemos adorar a Dios? ¿Cómo debe estar nuestro corazón? ¿Cuál debe ser nuestra disposición? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Y cómo nuestra adoración debe incluir aún nuestro diezmo, nuestras ofrendas. La palabra nos dice en Proverbios: honra al Señor con todos tus bienes. Y es lo que el Señor nos enseña. La ayuda al necesitado es parte de nuestra adoración y parte de mostrar amor a quienes lo necesitan. Jesús nos enseña cómo orar, cómo ayunar, cómo debemos de tener nuestra actitud al orar y al ayunar, no para lucirnos, sino para buscar el rostro del Señor. Él nos dice que lo que hacemos en el secreto, en la intimidad con Él lo va a recompensar en público. Él nos va a exaltar. Él se va a mover a nuestro favor. Por eso necesitamos entender que la oración y el ayuno son disciplinas que necesitamos cultivar en nuestra vida espiritual para poder ser cristianos exitosos, cristianos poderosos, cristianos que honremos a Dios, que demos testimonio del verdadero cambio que el Señor operó en nuestras vidas. El Señor nos enseña también a través del sermón del monte a ser buenos administradores de los bienes que Él en su infinita gracia y misericordia nos concede disfrutar. Todo lo que tenemos viene de Él, nada es nuestro. Lo que tenemos lo tenemos que poner a disposición de Él, porque lo importante es que nosotros aprendamos a ser conformes con lo que Dios nos da. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Por el contrario, Él promete suplir nuestras necesidades básicas, pero hay una condición que nosotros tenemos que cumplir para que el Señor cumpla su palabra en nosotros y con nosotros, lo cual es lo que dice Mateo 6:33: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Gloria al nombre de nuestro Señor. El Señor nos enseña que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Por eso no podemos nosotros enfocarnos en lo material, porque lo del mundo pasa, dice la palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro tesoro lo tenemos que acumular en el reino de los cielos. No podemos acumular de más en esta tierra, porque nada nos podemos llevar. Tenemos que aprender a desprendernos para el reino de los cielos. Tenemos que aprender que cuando nosotros damos al Señor, Él nos va a dar a nosotros recompensa a manos llenas. Jesús menciona la preocupación por lo material cuando está hablando que los que no lo conocen se preocupan aún por mañana, qué van a comer, qué se van a poner de ropa, cuando nosotros sabemos que Él es nuestro Padre y nos ama incondicionalmente y proveerá para cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros, diciéndonos hijos de Dios, nos preocupamos de más, estamos faltándole al Señor, porque no estamos confiando que Él promete que cumple
nuestra fe no está totalmente dependiendo en Dios. Cuando Él ya nos ha dicho que Él va a proveer, cuando nosotros le busquemos de todo corazón, cuando nosotros aprendamos a invertir en su obra, Él no nos va a dejar abandonados. Por el contrario, Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. Por eso es pecado en nosotros preocuparnos de más por el día de mañana, en lugar de entender que Dios tiene conocimiento de nuestras necesidades y el día de mañana Él nos va a proveer. Gloria al nombre de nuestro Señor. En lugar de afanarnos, los hijos de Dios debemos regocijarnos en Él. Debemos nosotros estar enfocados en servir a Dios. Debemos estar enfocados en lo espiritual. Y cuando Dios nos ve que estamos enfocados en Él, cuando Él ve nuestra entrega, cuando ve nuestra devoción, Él se encarga de proveer para cada una de nuestras necesidades y la de nuestro hogar, de nuestra familia. Pero lo importante es que nosotros confiemos en Dios al 100%. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesús en este sermón del monte, expandiendo en su enseñanza, nos advierte en contra también de la crítica destructiva y el condenar a nuestros semejantes, porque Dios es el único que es juez sobre cada uno de los seres humanos. Él es el que juzga, Él es el que recompensa. Y cuando nosotros juzgamos sin saber que nosotros también pecamos, que somos faltosos, nos hacemos acreedores también al juicio severo de Dios. Por eso necesitamos entender que en lugar de criticar, necesitamos bendecir, necesitamos interceder por aquellos que están en el error, aquellos que han faltado. Por eso, como hijos de Dios, dice la palabra que debemos de revestirnos de compasión, de humildad, para que podamos siempre estar intercediendo por nuestros hermanos y nuestras hermanas. En lugar de juzgar, de criticar, debemos nosotros orar por nuestro hermano y nuestra hermana, y si vemos alguna falta, poder llegar con nuestro hermano o nuestra hermana con todo nuestro amor, con humildad, y hacerles ver esa falta. Y si ellos responden, eso va a ser glorioso para poder restaurar con paciencia, con compasión, con amor a aquel que está necesitado de entender que está torcido en su camino, que ha cometido alguna falta. Y cuando nosotros hagamos que nuestro hermano, nuestra hermana vea esa falta, hacerlo con todo el amor que podamos, porque un día podemos estar nosotros en los mismos zapatos. ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Queremos que nos estén condenando? ¿Queremos que nos estén apuntando el dedo? Claro que no. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de revestirnos de la compasión de Cristo para poder alcanzar a nuestro hermano y a nuestra hermana. Si nosotros seguimos la enseñanza que Cristo ha estado dando en el sermón del monte, Él promete algo maravilloso, de lo que vamos a hablar en esta noche. Oraciones contestadas. Ahí está Mateo 7, del 7 al 11. Y Él promete que va a contestar las oraciones. Va a haber respuesta una vez que nosotros cumplamos con los requisitos que el Señor Jesucristo nos dio en este sermón del monte. Son requisitos que Dios requiere de cada uno de sus hijos para que nuestra oración sea eficaz. En Santiago 5:16, en la segunda parte de este verso, la palabra del Señor nos dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Pero si vemos la oración eficaz de quién, dice la palabra, del justo. ¿Qué nos quiere decir esto?
de aquel que ha sido justificado en la sangre de Cristo, aquel que ha llegado a ser hijo de Dios a través de la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora vayamos al texto que nos ocupa esta noche, Mateo capítulo 7 y verso 7. Y nos dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Esto que está diciendo el Señor Jesucristo es la oración que debe tener cada cristiano. Debe ser una oración consistente, una oración constante, no con repeticiones. Las repeticiones no sirven de nada. La oración debe ser espontánea, debe salir desde lo más profundo del corazón. La oración del cristiano debe ser dependiente de la gracia y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos tres acciones que el Señor Jesucristo habla. Dice: pidan, toquen y llamen. Dice así, ¿verdad? Para que busquen, llamen y toquen. Son tres acciones que nos indican lo mismo, la perseverancia. Y la perseverancia que nos enseña Jesucristo en este verso no es porque Dios esté ocupado o porque Dios se olvide o porque no nos esté escuchando. Lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que nosotros podamos depender de Dios, podamos depender de nuestro Padre, que nosotros entendamos que todo lo que necesitamos proviene de Él. Por eso dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Llamar, buscar y pedir son sinónimos de la oración y debe ser constante en los hijos de Dios. El apóstol Pablo enseña en Tesalonicenses: oren sin cesar. Y la palabra del Señor siempre nos está hablando de la oración. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel, en el verso 8, que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo aquel que reúne las condiciones que Cristo habló en el sermón del monte, las cuales Él enseña, las actitudes del creyente, las condiciones, las cualidades, las características de los hijos de Dios, son las que tiene que tener aquel que llega ante el trono de nuestro Señor en oración. Cuando pedimos a Dios necesitamos reunir esas condiciones, cumplir esas condiciones, porque es como somos justificados, es como el Señor nos mira como justos. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por lo tanto, para estar justificados delante de Dios, necesitamos cumplir con las condiciones que Él nos mencionó en este sermón del monte. Y entonces recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Y le voy a mostrar a través de la palabra del Señor lo que estamos hablando. Vayamos a 1 de Juan capítulo 3, 21 y 22. Primera de Juan capítulo 3, versos 21 y 22. Perdón. Dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende o nos condena, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí vemos las condiciones que el apóstol Juan nos está dando para que nuestras oraciones sean contestadas. Primero, no tiene que haber en nuestro corazón
pecado escondido. No tiene que haber nada que nos condene para tener confianza. Y eso lo podemos ver cuando pecamos delante de Dios. Sentimos algo en nuestro corazón, sentimos el Espíritu Santo redarguirnos, sentimos que no merecemos que Dios nos escuche. Por eso el apóstol Juan nos dice: si nuestro corazón no nos condena, si nos está condenando, ¿qué vamos a hacer? Dice en 1 Juan capítulo 1: abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Por eso, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Y aquí está la condición: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esas son las oraciones que Dios contesta. Venimos a Juan, ahora el Evangelio de Juan. Ahí después de Mateo va a estar el Evangelio de Juan, capítulo 9 y verso 31. Juan 9:31. Vamos a ese hermoso capítulo de Juan. Juan capítulo 9 y verso 31. Dice así Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos la realidad. Muchas veces decimos a la gente: sí, pídele a Dios, pero tú no lo vas a escuchar. Al que escucha a Dios es a sus hijos. ¿Sabe qué es la oración que Dios escucha del pecador? De arrepentimiento. Una vez que el pecador se arrepiente, se convierte en hijo de Dios, y entonces Dios escucha realmente las peticiones de la persona, porque la Biblia no miente, la Biblia es clara y nos está diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. En otras palabras, Él no tiene ninguna intimidad, no tiene ninguna relación con ellos como padre a hijo, por lo tanto Él no los va a escuchar. Pero si alguno es temeroso de Dios, en otras palabras, es hijo de Dios, teme a Dios y hace su voluntad, a ese Dios lo va a oír. Vemos que la palabra es clara. Y veíamos como nos decía Jesucristo en el sermón anterior, que no echemos a los cerdos las perlas, porque las van a pisotear y nos van a atacar. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. No podemos darle a la gente que no entiende lo espiritual las cosas espirituales. Lo que tenemos es que enseñarles primero es que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces Dios va a escuchar la oración de cada uno de aquellos que vienen arrepentidos para pedir perdón por sus pecados. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso, cuando vemos en este verso 8, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Esto es para los hijos de Dios, no es para los que no conocen a Dios. Ahora veamos Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y verso 36, Hebreos 10, 36. Y dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para obtener las promesas que Él nos da. Aquí está hablando la promesa de la vida eterna, pero toda promesa de Dios viene condicionada a que seamos obedientes y temerosos de Dios. Y lo dice en el 38: mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Por eso es necesario que estemos en santidad, estemos en comunión con Dios, seamos justificados por la sangre de Cristo Jesús diariamente. Amén.
Veamos al verso 9 y 10. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que naturalmente cada ser humano, o la mayoría de los seres humanos, de lo normal, nos preocupamos por proveer para las necesidades de nuestros hijos, especialmente cuando se trata del alimento, cuando se trata del agua. Nos preocupamos y tratamos de darles lo que ellos necesitan. Nadie da a sus hijos cosas que les van a hacer daño o que los van a destruir, que los va a matar. Nadie en su cabal juicio va a darle a su hijo, a su hija algo que le vaya a destruir. Aún aquellos que se dedican a la delincuencia procuran darle lo mejor a sus hijos, procuran darle lo mejor a sus familias. Lo hemos visto una y otra vez. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús. El ser humano, el natural, se inclina en proveer lo mejor de las necesidades para su familia, para sus hijos, para su hogar. Y nunca alguien va a hacer algo que dañe la vida o la integridad física de aquel que es su hijo o su hija, aún también de su cónyuge. Y esto es lo que el Señor está dándole a entender a la gente. Si ustedes les saben dar buenas cosas a sus hijos, aún aquellos que no conocen a Dios, la mayoría se preocupan por suplir las necesidades de su familia. Y aquí nos va a enseñar algo maravilloso. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Vamos al 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo hace un contraste que existe, y es un enorme contraste entre Dios y nosotros, los seres humanos. Primeramente, Dios es puro, nosotros no lo somos. Dios es santo, nosotros fuera de Dios no somos santos. Somos santificados por Él, pero en nuestra naturaleza no somos santos. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Nosotros fallamos, tenemos muchos errores, pero con estas deficiencias aún en nuestra vida, nuestro deseo es proveer lo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Nuestro deseo es proveer lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Y muchas veces hasta nos endeudamos por cumplir caprichos o por darles lo mejor a nuestros hijos, cuando hay cosas que realmente no son esenciales para vivir. Pero está eso en nosotros de querer dar lo mejor, y muchas veces caemos aún en deudas de las cuales es difícil que podamos salir por darle lo mejor a aquellos a quienes nosotros amamos. Pero si nosotros, siendo tan imperfectos, siendo tan condicionados en nuestro amor, podemos dar buenas dádivas, debemos entender que el amor de Dios es perfecto. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su amor es perfecto, como lo es su voluntad. Y si nosotros sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, cuánto más siendo
nuestro Señor, el dueño del universo, de todo lo que hay, nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Y cuanto más si nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él no se puede negar, porque cuando Él promete, Él cumple. Si nosotros cumplimos con lo que Él demanda de nosotros, y si nosotros guardamos sus mandamientos, si buscamos su reino, si buscamos su rostro, si buscamos su justicia, y si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, y déjeme decirle que si realmente buscamos el rostro del Señor, si buscamos su justicia, si nos deleitamos en Él, nuestro corazón se va a alinear a su voluntad y vamos a pedir de acuerdo a lo que es su perfecta voluntad. Y entonces Dios va a contestar nuestras peticiones. Ese es el principio que Dios nos enseña en su palabra. Dios ama tanto a sus hijos, aquellos que Él compró y lavó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos ama tanto, iglesia, que su deseo es derramar abundantemente sus bendiciones sobre nosotros. Pero ¿saben que nosotros somos los que detenemos las bendiciones? Nosotros somos los que detenemos las promesas. Pero Él desea derramar todo lo que prometió sobre aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que son parte de la familia suya, aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero nosotros necesitamos entender que nosotros somos los que obstaculizamos. Dios está listo, Él nos lo quiere dar, pero no estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, porque queremos que Dios se acople a quienes somos nosotros. Nosotros queremos que Él nos bendiga sin nosotros hacer ningún esfuerzo, sin negarnos a nosotros mismos, sin nosotros dejar las cosas del mundo, cuando la palabra del Señor nos enseña que necesitamos tener un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado, venir delante del Señor entendiendo nuestra bancarrota espiritual, pidiéndole misericordia y gracia para que nos justifique y podamos llegar a su reino un día cuando Cristo venga por su iglesia. El primer regalo que Dios nos dio al salvarnos, y es un regalo maravilloso, es su Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su Espíritu Santo? Ese es el primer regalo maravilloso que Él nos dio. Y es un regalo que continúa dando a través de nuestra vida. ¿Qué nos hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a perseverar hasta el día en que Cristo venga, nos ayuda a perseverar hasta el fin. Él viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Él viene a ayudarnos aún para que podamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vayan conmigo a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y vamos a ver lo que le estoy diciendo para que nuestras oraciones sean contestadas. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 nos dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué debemos de pedir como con miedo? O sea, orar como debemos. No lo sabemos, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces nuestras oraciones no están como deben de estar
es el que lleva nuestras oraciones delante del trono de Dios y las alinea a la voluntad de Dios para que seamos bendecidos y prosperados, para que seamos protegidos, para que perseveremos en la salvación. Todo esto y mucho más puso Dios a nuestra disposición. Puso su palabra, puso su Espíritu Santo en nosotros. Tiene a sus ángeles, dice que siempre los manda para guardarnos en todos nuestros caminos y ministrarnos. Tenemos también a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que intercedemos unos con otros. Todo esto Dios puso a nuestra disposición. Pero cada uno de nosotros debemos de entender las condiciones que se requieren de nosotros para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Que podamos estar sometidos a su palabra, a la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que cada día busquemos el rostro del Señor, busquemos su justicia, busquemos su reino, que vivamos enfocados en el futuro que nos espera, en la vida eterna al lado de nuestro Señor. Pero para llegar a esa vida eterna necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades, para que nos ayude en nuestras oraciones y para que esas oraciones, como dijo Cristo, que todo el que pida reciba, el que busque halle y el que llame se le abra. Queremos oraciones contestadas. Hagamos lo que el Señor nos indica en su palabra. Hagamos la voluntad del Señor para que Él no tenga estorbo a nuestras oraciones. Nosotros, como lo dije, somos los que ponemos trabas, los que ponemos obstáculos para que nuestras oraciones sean contestadas, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Así es que démosle gracias a Dios por la oración y entendamos que necesitamos estar en su voluntad para que Él nos escuche. Les amamos, Dios los bendiga en esta noche.